Muy buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a avanzar balance de materia sin reacción química, inicialmente. Ya, entonces, comencemos. Ya, entonces tenemos un ejercicio que dice lo siguiente: calcular el incremento de entalpía para poder realizar un balance de energía en régimen estacionario y sin reacción química, considerando que en el sistema se tiene el siguiente esquema. Como podemos observar aquí, tenemos una cámara de calentamiento y esto nos indica que se trata de un proceso físico, ¿no? Donde no va a existir reacción química. Simplemente va a existir un incremento de temperatura y también un cambio de fase, porque aquí tenemos, a la entrada tenemos agua líquida y etanol líquido, y a la salida ya tenemos agua vapor y etanol vapor. Y podemos observar que las temperaturas son distintas y también existe cambio de fase. Esto va a ocurrir gracias a que se va a añadir calor al sistema. Y además se cuenta con estos datos. Me está dando la entalpía de vaporización del agua. Me dice que es a 100 grados centígrados. Y obviamente es al punto de ebullición del agua, ¿verdad? Y aquí me está dando la entalpía de vaporización del etanol, también a su punto de ebullición, que es 78,5 grados centígrados. Al ser más volátil, su temperatura de ebullición es menor. También me está dando la capacidad calorífica del agua líquida para un rango de 0 a 100 grados centígrados. Y también me está dando la capacidad calorífica del etanol líquido. Y aquí me está dando en forma de polinomio porque depende de la temperatura y también para un rango de 0 a 100 grados centígrados. Bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación para el cálculo de la entalpía del sistema, que va a estar dada por la resta de las sumatorias del producto del flujo molar de cada componente por su entalpía específica de cada componente, tanto a la salida como a la entrada. Y aquí me está dando también la indicación de cada variable. Bien, entonces dice que inicialmente debemos fijar un sistema de referencia. Para hacer eso tenemos que tomar en cuenta 4 características: sustancia, fase, temperatura y presión. Como se trata de un balance de energía sin reacción química, me dice que este sistema de referencia puede ser fijado a las condiciones de entrada o salida o a las condiciones que yo vea conveniente. En este caso lo vamos a fijar a las condiciones de entrada. ¿Por qué? Porque así voy a evitar el cálculo de una de ellas. Ya, entonces, si es que fijo a mis condiciones de entrada, ya no voy a tener que calcular la entalpía específica a las condiciones de entrada. Eso quiere decir. Ya, entonces, para el agua, si mi sistema de referencia lo fijo a mis condiciones de entrada, que son el mismo valor tanto de la fase como las temperaturas y las presiones, aquí vemos que es igual, ¿verdad? Entonces, la entalpía específica va a ser 0 porque es mi referencia. Hacemos lo mismo para el etanol. Vemos que la sustancia se encuentra a la misma fase, a la misma temperatura, a la misma presión, y las entalpías específicas van a ser las mismas. Y podemos elaborar, a manera de simplificar un poco el ejercicio, podemos elaborar esta tabla para trabajar de manera ordenada. Y aquí vemos que vamos a definir primero la sustancia y fase. Tenemos, ¿no? En sí, tenemos dos sustancias que son agua, pero las fases son distintas, así que vamos a tener agua en fase líquida, agua en fase vapor, etanol en fase líquido y etanol en fase vapor. Aquí mi estado de referencia lo estoy fijando a mis condiciones de entrada, así que van a tener estas condiciones, ¿no? De presión y temperatura. Y igual la fase va a ser lo que estaba en mis condiciones de entrada. Como podemos ver en el esquema que me da a un inicio, estas ahorita mis condiciones de entrada y va a ser mi sistema de referencia.
Ambas sustancias están en fase líquida a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y eso es lo que estoy fijando en esta tablita. ¿Ya? Entonces, para ambos va a ser el mismo. ¿Y qué va a suceder con el balance de materia? Ya me ha dado el balance de materia, ¿verdad? Simplemente tengo que copiar. Me dice que a un inicio de agua líquida hay 40, lo estoy copiando de aquí, y también hay etanol líquido 60 moles hora, ¿verdad? A un inicio no hay ni agua en fase vapor ni etanol en fase líquida, así que va a ser 0. Ya, entonces simplemente estoy poniendo esos datos que me da en el esquema. Y agua líquida a la salida tampoco voy a tener. Solo voy a tener agua en fase vapor, que va a ser los 40 que estoy sacando de acá del esquema. 40 y 60 en fase vapor. Y simplemente estoy copiando esos datos. Ya, y ahora debo abocarme en el cálculo de las entalpías específicas. ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos a ver a continuación, pero aquí debo fijar unos parámetros antes. Aquí, como estoy fijando mis condiciones de entrada, estoy fijando mi sistema de referencia, aquí va a ser 0. ¿Por qué? Porque es mi referencia, ¿verdad? Así que en ambos va a ser 0. Y aquí no los estoy calculando porque también se van a multiplicar por 0. Y así que no va a ser necesario calcular. Se podría, pero no es necesario. Aquí lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí se va a multiplicar por 0 porque agua líquida no hay a la salida y no lo voy a calcular, aunque sí se podría. Y lo mismo va a suceder con el etanol líquido, ¿verdad? No existe a la salida, así que esto tampoco lo voy a calcular. Simplemente necesito calcular la entalpía específica a condiciones de salida del agua en fase vapor y del etanol también en fase vapor. Estos números en rojo todavía no los he calculado, por eso están en rojo. Esto voy a ponerlos a medida de que los vaya calculando más abajo. Ya, entonces, vamos a comenzar. Dice el cálculo de la entalpía de la corriente de agua de salida. Aquí podemos observar que de mi sistema de referencia a mis condiciones de salida del agua, que es lo que quiero calcular, va a existir un cambio de fase. Un cambio de fase porque se va a ir de líquido a vapor y va a existir también un incremento de temperatura. No puedo hacer esta operación de manera directa, necesariamente debo seguir un camino alternativo. ¿Por qué? Porque existe cambio de fase y también cambio de temperatura. Pero también de dato me da que la entalpía de vaporización para que exista un cambio de fase de líquido a vapor es este valor, ¿verdad? Eso me está dando de dato. Ya, aquí está en el enunciado, me está dando de dato, ¿verdad? Tanto del agua como del etanol, así como sus capacidades caloríficas. Ya, entonces, ese valor ya conozco, así que puedo continuar de la siguiente manera. Necesito un camino alternativo, ¿para qué? Para incrementar la temperatura desde mi sistema de referencia, que es 20 grados centígrados, a 100 grados centígrados, y ya posteriormente conociendo el valor de la entalpía de vaporización, ya voy a poder tener mi cambio de fase a la temperatura de 100 grados centígrados. Y ya, entonces eso es lo que necesito hacer. Necesito calcular esta entalpía que la he denominado entalpía A para realizar mi cambio de temperatura. Y esto lo voy a realizar con ayuda de mi capacidad calorífica que también me daba de dato con el cambio de temperatura. Y una vez teniendo ya este valor, lo puedo sumar al valor de la entalpía de vaporización. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. La estoy sumando la entalpía de vaporización por esta entalpía que recientemente he calculado. Así ya tengo la entalpía específica para el agua, para realizar mi balance de energía, ¿verdad? Ya entonces hago lo mismo para el etanol. Necesito llevarlo a mis condiciones de salida
de mi sistema de referencia va a existir muchos cambios porque aquí está en estado líquido, debo pasar a estado vapor. ¿Ya? Y también existe incremento de temperatura y para eso también va a existir un camino alternativo, conociendo también previamente el valor de la entalpía de vaporización del etanol a su temperatura de ebullición, ¿verdad? Sé que su temperatura de ebullición es 78,5. Ya aquí tal vez va a ser un poquito más largo a comparación del agua, porque tengo una temperatura distinta, ¿no? Entonces, aquí voy a primero, inicialmente, voy a elevar la temperatura del etanol hasta su temperatura de ebullición. Desde mi temperatura de referencia hasta mi temperatura de ebullición. Aquí, con ayuda de la capacidad calorífica, porque sería un calor sensible, porque existe solamente cambio de temperatura, no así cambio de fase, porque aquí sigue en estado líquido, ¿verdad? Una vez que ya el etanol se encuentre a su temperatura de ebullición, ya voy a poder efectuar el cambio de fase con ayuda de la entalpía de vaporización. A la misma temperatura existe cambio de fase, de líquido a vapor. Una vez teniendo este cambio de fase, ya voy a incrementar la temperatura de 78,5 a 100 grados centígrados, que estas son mis condiciones, que requiero a la salida, ¿verdad? Como podemos observar en el esquema. Está a 100 grados centígrados en la atmósfera. Y eso es donde yo quiero llegar. Una vez teniendo eso, puedo darme cuenta que mi entalpía específica va a ser la sumatoria de esta entalpía A más la entalpía de vaporización. Esta entalpía en A es calor sensible, aquí existe calor latente con la entalpía de vaporización y de nuevo calor sensible con la entalpía en B, ¿verdad? Entonces, necesito calcular esas dos entalpías. En A, voy a tener a una temperatura de 20 a 78,5. Con esta ecuación que me daba la capacidad calorífica, la puedo reemplazar, está en función de la temperatura en forma de polinomio. Resuelvo la integral y ya voy a tener mi entalpía A, ¿verdad? Y ahora mi entalpía B, para elevar, para elevar mi temperatura de 78,5 a 100 grados centígrados. Ya voy a tener, ¿verdad? Entonces ya puedo obtener esas dos entalpías. Por lo tanto, la entalpía específica para el etanol va a ser esa sumatoria, ¿verdad? Reemplazo datos y ya voy a tener este valor. Este valor que he calculado la entalpía específica del etanol, como aquí que he calculado para el agua, las estoy llevando a mi tablita y son estos valores en números en rojo, ¿verdad? Que ya las he calculado. Una vez ya teniendo esta tablita llena, puedo realizar mi cálculo de la entalpía del sistema para realizar un balance de energía. Ya entonces, aquí simplemente voy a reemplazar datos en la ecuación que me he planteado inicialmente, que es esta. Estoy multiplicando el flujo molar de cada compuesto a la salida, multiplicándolo con su entalpía específica, toda esa sumatoria de los compuestos a la salida y a la entrada. Ya, entonces esta es del agua, multiplicándolo por su entalpía específica a la salida, y esto debe ser del etanol, y multiplicándolo por su entalpía específica también. Inicialmente aquí lo ponemos 0. Bueno, al inicio, a la entrada, aquí va a ser 0 porque esto es el resultado de que he fijado mi sistema de referencia a las condiciones de entrada. Entonces ya operando esto podemos tener este resultado. Y así se haría un balance de energía en un sistema sin reacción química.